Hola, en esta sesión de hoy vamos a ver los gráficos de Excel, una de las partes más sencillas, más fáciles de manejar, entre otras cosas porque no hay que memorizar funciones, ni fórmulas, ni nada por el estilo, simplemente tener unos datos de los cuales yo quiero representar o yo quiero usarlos para representarlos gráficamente y a partir de ahí, como veremos, modificar el aspecto que quiero que tenga ese gráfico con sus diferentes tipos, colores, datos, etcétera. Voy a empezar haciendo un gráfico muy sencillo para que veamos lo poco que cuesta hacer el primer gráfico y luego a partir de ahí iremos modificando. En esta hoja tengo aquí representados una serie de datos de unas regiones, perdón, de unos meses y aquí en medio los datos que representan en la intersección de la fila y la columna, pues unas hipotéticas ventas, pongamos, por ejemplo. Lo primero que voy a hacer va a ser seleccionar el rango de datos completo, incluidas las cabeceras. Estas cabeceras es bueno tenerlas seleccionadas y así Excel reconoce esos datos como encabezados para sus ejes de las X y los ejes de las Y en los gráficos. Una vez seleccionado, podemos irnos al menú Insertar, si no estamos, y de momento vemos que aquí ya hay una serie de gráficos prehechos o con unos botones ya para gráficos de barra, de áreas, etcétera. Pero bueno, si queremos ver todos los tipos de gráficos que hay, podríamos pinchar en el botón que me lleva a gráficos, donde nos encontraremos esas mismas categorías que estábamos viendo aquí y alguna más. Y dentro de cada categoría, bueno, pues diferentes modalidades. Pero vamos a empezar por uno muy sencillo. Vamos a empezar por el formato de columna. Ya nos aparece marcado un tipo de gráfico, el columna agrupada. Le decimos aceptar y el gráfico ya está hecho. Esto que nos aparece aquí es ya la representación gráfica de estos datos que vemos en la parte de atrás. Como podemos ver, los datos están aquí y hacen mención a esos valores y, por supuesto, si uno de estos valores nosotros ahora lo cambiásemos en la hoja de datos, por ejemplo este de aquí, pues vamos a poner un número para que veamos que se nota la diferencia bastante, vamos a poner una cifra bastante alta e inmediatamente hemos visto cómo ha subido la barra en este lado, indicando los que se actualizan de una manera dinámica. Vamos a dejarlo como estaba. Yo aquí una recomendación que siempre hago es que para trabajar cómodamente con un gráfico y sobre todo al principio cuando no controlamos a lo mejor todos los aspectos, es que en lugar de trabajar con el gráfico dentro de la misma hoja donde tengo los datos, mi recomendación es moverlo a otro sitio. ¿Y cómo se mueve a otro sitio? Pues es muy sencillo. Simplemente me sitúo sobre el gráfico, pincho con el botón derecho y aquí me aparece la opción de mover gráfico y selecciono, por ejemplo, una hoja nueva con el nombre que yo quiera o el que viene puesto por defecto, le doy a aceptar y lo que consigo es que en Excel se me genere una hoja nueva, aparte de las que ya tenga creadas hasta ese momento con datos, decía una hoja nueva donde tengo los datos o el gráfico que representa esos datos que tenía en la anterior hoja. Trabajar aquí es mucho más cómodo, como vemos es una pantalla mucho más grande, tengo más campo de visión y por lo tanto puedo hacer mejor las modificaciones. Simplemente por aclarar un par de conceptos antes de ver las cosas que se pueden hacer, en un gráfico como este, que se considera un gráfico bidimensional, tendríamos el eje de las X, que es el eje horizontal, el que aparece aquí en la parte de abajo, y el eje de la Y, que aparece en la parte de la izquierda, en este caso vertical. Todo lo que vemos aquí son las barras que hacen referencia a esos valores que teníamos en nuestra hoja y aquí a la derecha está la leyenda. Esta leyenda es la que permite identificar qué colores se han asignado a cada una de esas filas que yo tenía en la hoja para poder distinguir mejor sus valores. Desde aquí mismo puedo hacer pequeñas modificaciones, incluso cambiar el tipo de gráfico. Por ejemplo, tengo aquí a la izquierda un botón que pone cambiar tipo de gráfico dentro de la pestaña diseño, en el que al pinchar vuelve a aparecerme esta pantalla que ya hemos visto hace un rato, para que yo desde aquí pueda cambiar y que a lo mejor en lugar de trabajar con columnas, lo quiera representar en formato barra
y dentro de estas barras elegir la que me interese. Por ejemplo, este formato, le digo aceptar y veo que inmediatamente ha cambiado y en lugar de columnas, ahora es en barras. Todo lo demás permanece exactamente igual. Habrá una serie de gráficos o hay una serie de gráficos que están pensados para otro tipo de datos, como puedan ser estos de cotizaciones, en los cuales o está indicado para cuando se introducen información de cotizaciones de valores y hay que indicar un máximo y un mínimo. Son un poco más especiales, pero todos los demás podemos utilizarlos para representar nuestros datos. Por ver un par de ejemplos más, vamos a ver uno de áreas, por ejemplo, cogiendo este. Ahí tendríamos los mismos valores, pero en otro formato. Podemos cambiar a uno de tipo burbuja. Ahí serían, esos son los formatos, y así sucesivamente hasta volver, si queremos, al mismo. Decía antes que hay gráficos o que hay gráficos tridimensionales. Los gráficos tridimensionales me permiten tener un tercer eje, que es la Z, y que también nos van a permitir que yo pueda hacer giros de ese gráfico en el espacio. Por ejemplo, vamos a coger este, que sería el equivalente al que teníamos al principio, pero en formato 3D. Ahí lo vemos, cómo ha aparecido un pequeño efecto de 3 dimensiones para que quede como más relevante, más aparente. Aquí, por supuesto, si tuviéramos más datos, aparecerían representados en ese eje de las zetas, en ese eje que aquí se ve ligeramente como avanza en ese sentido en el espacio. Vamos a volver a un gráfico normal porque ahora vamos a ver muchas de las cosas que podemos cambiar a la hora de trabajar con un gráfico, como por ejemplo cambiar el orden de las filas y las columnas. Imaginemos que este mismo gráfico que ya tenemos aquí, nos gustaría ver cómo queda cambiando, que en lugar de que aquí salgan los meses en el eje de las X y en la leyenda aparezcan las regiones, quisiera hacerlo al revés. En ese caso, lo único que tengo que hacer es venirme a la pestaña Diseño, pinchar en el botón que pone Cambiar entre filas y columnas y automáticamente el gráfico ha cambiado. Ahora tengo en la parte inferior, en el eje de las X, las regiones y aquí con diferentes colores los meses de cada uno de ellos. Para dejarlo otra vez como estaba, le diríamos cambiar entre filas y columnas y volveríamos a estar como al principio. Si por alguna razón quiero ahora hacer un cambio en el origen de los datos, me he dejado una fila o una columna por incluir en el gráfico o quiero quitar una de las que había, lo puedo hacer desde esta ficha de diseño, donde aquí pone seleccionar datos. Veo que me aparece un pequeño cuadro donde veo todos los elementos que tengo ahora mismo seleccionados. Esto me permitiría que si yo quisiera ahora lo seleccionase aquí con más o menos columnas o más o menos filas, o también desde aquí puedo eliminar. Puede ser que diga, bueno, pues quiero eliminar, por ejemplo, el dato de Castilla, lo selecciono, le digo quitar y ya ha desaparecido, ya no está en la leyenda ese dato. Vamos a darle a aceptar y ya veo que no aparecen los datos de esa fila que he quitado. Otra de las cosas que se pueden hacer con los gráficos es cambiar su apariencia. A la hora de cambiar su apariencia, aquí tenemos una pequeña pestaña que se llama presentación, que nos va a permitir hacer muchos cambios de cara a que nuestro gráfico quede todavía más personalizado. Como por ejemplo, el título del gráfico. El título del gráfico, en este caso no lo tenemos, no sabemos a qué se refieren estas barras ni estos valores. Bueno, pues yo se lo puedo incluir aquí desde el título del gráfico, le puedo decir si quiero que salga en la parte superior o encima del gráfico, me da igual, lo vamos a poner así, y aquí ya sería, por ejemplo, poner el dato, el texto que nosotros quisiéramos, para que se quedase ahí.
La leyenda es un objeto que perfectamente lo vamos a poder mover por donde nosotros queramos. Lo vamos a poder también cambiar en el menú inicio, cambiarle, por ejemplo, el tamaño de la letra, poderle cambiar el color o cambiarle incluso el fondo si queremos que nuestro gráfico, o en este caso nuestro título, tenga una apariencia más acorde con una imagen. También en presentación podemos encontrarnos o podemos poner los rótulos de los ejes. Tenemos el rótulo del eje horizontal, ahora mismo pone ninguno, porque no tenemos en la parte inferior ningún título, pero podríamos elegir uno diciéndole que queremos poner, por ejemplo, la palabra meses, aquí abajo, donde pones el título del eje. Ahí, borramos esto y ponemos meses. Y también podríamos hacerlo en el eje vertical primario, será este que está en la parte izquierda, donde podemos elegir que salga el título girado o vertical o en horizontal. Por ejemplo, vamos a poner este vertical y entonces nos da lugar a poner aquí el valor o el texto que nosotros queramos poner. Lógicamente, esto también, al tratarse de un cuadro de texto, se puede modificar desde el botón inicio con colores, con formato, fuentes distintas y tamaños que nos interesen. Más cosas que podemos cambiar dentro de la pestaña presentación. Podemos incluir o no la leyenda. Por defecto nos ha salido esta leyenda de aquí, pero podríamos decirle que no la queremos, que se muestre en la parte superior, en la parte izquierda. Podemos hacer diferentes elecciones o también podemos hacerlo manualmente, puesto que este es un objeto que nos va a permitir que lo movamos por el gráfico y colocarlo donde nos resulte más cómodo. Otra de las cosas que se suelen incluir a veces en los gráficos son las etiquetas de datos. ¿A qué se refieren las etiquetas de datos? Las etiquetas de datos nos van a poner o nos van a aparecer junto a cada una de estas barras el valor que representan. Es decir, aquí vemos, por ejemplo, esta barra. Si pasamos el ratón nos está diciendo que tiene un valor de 2342,10, pero claro, cuando vemos el gráfico vemos que está situada entre 2000 y 2500, pero desconocemos su valor exacto. Bueno, para que aparezca ese dato ahí, podemos venirnos aquí donde pone etiquetas de datos y elegir si queremos que aparezca en el centro, en el extremo interno, en la base inferior, en el extremo externo, etcétera. Por ejemplo, vamos a elegir esta para ver cómo hace. Y ahí veo que me aparecen justo encima de cada una de las barras, me aparece el valor que representa. Esto puede ser interesante hacerlo, por ejemplo, de solamente una fila o una columna de valores. Es decir, en este caso, cuando yo le he dicho aquí etiqueta de datos y he elegido, por ejemplo, el del extremo externo, han salido en todas las barras, pero podría hacer que solamente saliesen, por ejemplo, en las del color morado. Pinchando primero en una de las barras, veo que se seleccionan todas las del color morado. Si ahora le digo etiqueta de datos y le digo extremo externo, veo que solamente aparecen en esas que tenía seleccionadas. Si ahora con las de color naranja hago lo mismo y le digo que la etiqueta de datos va a estar en la base inferior, pues puedo tener diferentes formatos o diferentes lugares donde aparezca esa etiqueta de datos. Y también se puede hacer, como última opción, si solamente quiero representar la etiqueta de datos en un solo valor, no en todos los de su serie, sino en un solo valor, lo que puedo hacer es seleccionar primero con un clic toda la serie y ahora volviendo a hacer clic se me seleccionará única y exclusivamente este valor, esta serie. Vemos que solamente tengo marcada la columna morada, esta que es más alta, y ahora al decirle etiqueta de datos, por ejemplo, en el centro, solamente aparecerá ahí. Todos estos datos, como decía antes, son datos que yo puedo seleccionar, estas etiquetas, y cambiarles, o bien a través de la pestaña inicio, o también desde aquí, desde formato, cambiarles el aspecto
y darle pues un tamaño mayor, una negrita, una cursiva o el valor que yo quiera, y luego, por supuesto, también desplazarlo y ponerlo como más me interese. Otra cosa que podemos hacer con los gráficos, también en esa pestaña donde tenemos la presentación, sería incluir la tabla de datos. La tabla de datos se refiere en los gráficos a la tabla origen de donde han salido estos datos. ¿De acuerdo? Entonces, basta con que yo me venga, esté dentro del gráfico, esté en presentación, elija tabla de datos y puedo elegir que aparezca en la parte inferior, sin más, ahí están, aparecerían y quedarían reflejados, o también puedo hacerlo con las claves de leyenda para que vea los colores que representan cada uno de ellos. De esa manera puedo entregar un gráfico para que se vea la representación gráfica y por otro lado que se vean también los datos. Vamos a quitarlos para que podamos ver más opciones. Otras modificaciones son los ejes. Los ejes, como hemos dicho antes, tenemos el eje de las X, el eje de las Y. Bueno, pues venimos a ejes y aquí puedo decirle que me lo muestre, por ejemplo, el horizontal, que me lo muestre en otro orden. Por ejemplo, en este caso está de izquierda a derecha, pero decirle que me lo muestre al revés. Y veo que, por ejemplo, aparece así. O con el vertical, lo mismo, puedo mostrarlo en millares, en millones, en miles de millones o escala logarítmica, donde aparecerían estos datos de esta manera. Todas estas modificaciones, siempre hay un botón en la parte inferior donde pone más opciones del eje horizontal primario para que, por ejemplo, podamos marcar un valor mínimo o un valor máximo. Es decir, si yo quiero, vamos a coger en este caso mejor este eje de aquí, la mayoría de las modificaciones que estoy comentando también se pueden hacer haciendo doble clic sobre la zona del gráfico que yo quiero modificar. Es decir, si hago doble clic en el eje vertical, ahí, lo que me va a salir va a ser una pantalla para que yo pueda modificar esos aspectos, ¿de acuerdo? Siempre estaremos que podremos hacerlo o con el botón derecho para que yo pueda hacer algún tipo de cambio y elegir lo que yo quiera. Es lo mismo, vamos a ir a parar al mismo menú, ¿vale? Entonces vamos a coger, por ejemplo, en este formato de presentación y le vamos a decir que en este eje vertical queremos ver más opciones y le podemos decir, por ejemplo, que en lugar de que empiece en el número 0, podemos decirle que el valor mínimo sea un valor mínimo, por ejemplo, de 100 y que el valor máximo, ya que nuestro valor nunca llega o nunca pasa de 3.800 o 3.700, le puedo decir que el valor máximo va a ser de 3.700 y así fijarlo para que se queden dentro de esos valores. Y ahí vería cómo aparecería. ¿Vale? Por último y no menos importante, a la hora de hacer el gráfico, vamos a poder modificar también que estos colores o estos aspectos que nos muestra Excel cuando hacemos un gráfico sin más, estas asignaciones de colores morados, naranjas, etcétera, también son perfectamente modificables. Si yo, por ejemplo, quisiera cambiar que toda la serie, esta que está en color naranja, que corresponde a esta serie, tuviese otro color, lo único que tendría que hacer sería hacer doble clic, por ejemplo, en cualquiera de las barras, y aquí donde pone relleno, le podría decir que quiero un relleno sólido y elegir yo el color que quiero que se represente, por ejemplo, este verde, y lo cerraría. Naturalmente me lo cambia aquí y me lo cambia aquí. Podría cambiar este color morado y en este caso el relleno, en lugar de decirle que es con un relleno sólido, podría decirle un color o un relleno degradado, en el cual pues puedo elegir unos cuantos que ya están prehechos, como estos. Vamos a poner este y así sería el aspecto. O, por ejemplo, podemos elegir también dentro del relleno que sea con una trama para que elijamos, por ejemplo, una trama de 2 colores, así, y le puedo decir que el primer color o el primer plano quiero que sea verde y el color de fondo, por ejemplo, que sea azul oscuro. Y de esa manera conseguir personalizar plenamente el gráfico como a mí me interese. En este caso, aunque ahora cada vez utilizamos más los gráficos para presentaciones
en pantalla o en envíos a través del correo electrónico en color, pues el dotarles de color a los gráficos es una buena idea. En caso de tener que imprimirlos en blanco y negro, hay que contar que un gráfico como este, si se imprimiese en blanco y negro, habría muchos colores muy parecidos, no habría apenas diferencia a lo mejor entre este verde y este otro azul. En ese caso hay que jugar, o se recomienda poner tramas de líneas horizontales, líneas verticales, etcétera, para poder distinguir los valores. Para finalizar, vamos a ver un par de casos especiales, como por ejemplo pueden ser los gráficos de 3 dimensiones. Vamos a imaginar, yo voy a coger esta serie de datos, perdón, voy a decir gráficos de 3 dimensiones, no, gráficos de tipo tarta o gráficos circulares. Voy a coger este rango de datos, como hemos hecho al principio, vengo a insertar y voy a coger ya directamente un gráfico circular. Aquí tengo los datos, esta es la forma que aparecerá el gráfico. Vamos a ir con el botón derecho para mover el gráfico, como decía antes, y colocarlo en la hoja nueva y así poder trabajar mejor. En este caso, este sería el gráfico normal, un gráfico tipo tarta o circular. Yo puedo perfectamente separar los gajos o las porciones simplemente pinchando y arrastrando, o los puedo volver a unir, así, los que me interesen, y sacarlo. Y todo lo que hemos comentado antes de poderle dar nombres, de poderle poner los valores, etcétera, seguiría siendo válido. Bastaría con seleccionar esta porción, venirnos a presentación y decirle que queremos la etiqueta de datos, por ejemplo, en el centro, para que aquí la veamos y podamos hacer con ella pues, las modificaciones que queramos. Este tipo de gráficos, por ejemplo, también lo podríamos cambiar a tridimensional. Vamos a venirnos aquí y le vamos a elegir este formato tridimensional, así, y podemos ver que cuando lo separamos pues tiene ese aspecto. En los gráficos tridimensionales, antes no lo he comentado en el anterior, siempre voy a tener una opción que va a ser el giro 3D, para que si quiero puedo darle un movimiento, por ejemplo, que sea en ese sentido, o por ejemplo en un sentido más horizontal o menos horizontal, para que yo quiera quede más aparente, o también incluso la perspectiva, y hacer de él pues un gráfico mucho más atractivo. Por último, un par de recomendaciones muy rápidas, y sería a la hora de elegir los datos hay que procurar no elegir ni filas ni columnas en blanco, porque esas columnas y esas filas pueden representar valores cero. Y tampoco es muy aconsejable incluir los totales, porque desvirtúan un poco los valores. Es decir, si yo hago un gráfico, vamos a hacer uno rápido sobre estos datos, insertamos un gráfico de estas características, vamos a fijarnos que esta columna de aquí es muy grande y no se ve los datos que, por ejemplo, tenemos representados aquí. Entonces, salvo que nos lo pidan expresamente, ese tipo de gráficos no lo haremos. Una cosa más que me acabo de acordar, o dos cositas más que me acabo de acordar, sería el caso contrario, es decir, tengo ya el gráfico en una página, en una hoja como esta, y quiero volver a llevármelo a la hoja donde están los datos. Bueno, pues aquí el paso es muy parecido al de antes. Botón derecho, en el gráfico, mover gráfico, elegir en qué hoja quiero llevármelo, por ejemplo, en la hoja 1, aceptar, y veré que vendré aquí. Pero como vemos, al traerlo ya al haber incluido una leyenda personalizada en los ejes y tal, pues estas cosas luego hay que retocarlas, pero bueno, desde aquí también se pueden retocar, viniendo a inicio y cambiando el tamaño de la letra hasta que quede bien. Y ya termino, ahora sí, con una pequeña cosa que puede ser interesante. Voy a dejarlo todo como estaba, y es que también puedo hacer gráficos combinados, es decir, vamos a hacer un gráfico, vamos a repetir el del anterior caso, cojo estos datos, insertar gráfico de columnas, cogemos el básico, nos lo llevamos a una hoja, y ahora supongamos que quiero que los datos de una determinada región, por ejemplo esta, quiero que tengan otro tipo de gráfico. Pues simplemente selecciono la serie, como hemos visto, como la tengo aquí, y en donde pone cambiar tipo de gráfico, por ejemplo, le vamos a poner una de tipo cilindro,
aceptamos. Bueno, en este caso no, porque es tridimensional y nos lo cambia todo. Tendría que ser una que fuese normal, que no fuese tridimensional, quiero decir. Pues vamos a coger una que fuese tipo área. ¿Dónde están? Aquí, lineal, quería decir. Acepto. Y entonces puedo ver que tengo una parte del gráfico con las columnas y otra parte del gráfico con líneas, representando cada una de ellas a diferentes valores. Bueno, esto es un poco la parte de los gráficos de Excel. Desde luego hay muchas más cosas dependiendo de ciertas necesidades y yo siempre digo que los gráficos es una de las partes en las cuales más tiempo se pierde, entrecomillando se pierde, puesto que en realidad son tantas las opciones que nos permiten cambiar colores, formatos, apariencia, etcétera, que nos podemos pegar un buen rato viendo todas las características que tiene hasta que demos con el gráfico a nuestro gusto. Nos vemos en el siguiente vídeo donde seguiremos aprendiendo cosas y trucos de Excel.